Ella cuidó a sus padres día y noche durante años, y al final, ni siquiera la incluyeron en el testamento. Hace unos años, antes de que todo cambiara, los domingos en casa de mis padres eran simples, casi aburridos, y por eso eran hermosos. El último de esos domingos normales fue el 16 de septiembre de 2017. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá, 70 años. Ricardo llegó con su esposa Mariana y los niños, traían una caja de pastel del globo y un ramo de flores de plástico que no se marchitaban. Valeria apareció media hora tarde, con un vestido claro y el pelo recién hecho, como si viniera de una sesión de fotos más que de ver a su familia. Yo llevaba una ensalada de manzana y nuez que preparé la noche anterior, con un poco de limón para que no se oxidara. Almorzamos en el comedor de siempre, con las mismas sillas de madera que habían estado ahí desde que nacimos, y por un rato, todo fue como antes, bromas de infancia, quejas de trabajo, los niños corriendo por el patio. Mi papá contó, como siempre, la historia de cómo conoció a mi mamá en una feria de San Miguel, cuando ella se subió al carrusel y se le cayó el bolso. Ricardo fingió no haberla escuchado 1000 veces, pero en realidad estaba revisando correos en su celular. Valeria grabó un vídeo corto con su teléfono y dijo: «Este es el tipo de domingo que necesito más seguido». Yo serví el arroz y pregunté si alguien quería más pollo. Fue al final, cuando mi mamá se levantó de golpe porque creyó oír que la olla del arroz se quemaba, cuando todo se torció. Tropezó con la orilla de la alfombra persa que mi abuela le regaló y cayó de costado. El golpe no sonó fuerte, pero ella no se levantó. Se quedó sentada en el piso, agarrándose la cadera, con la cara pálida. Ricardo fue el primero en reaccionar. «¿Estás bien, mamá?» Ella asintió, pero su voz temblaba. «Huele mucho». Llamamos a urgencias y la llevaron al hospital. La diagnosticaron con fractura de cadera y le dijeron que, a su edad, ya no podría vivir sola sin ayuda constante. Mi papá, que sufría de hipertensión y diabetes, se puso tan nervioso que el médico tuvo que estabilizarlo también. Esa noche, en el estacionamiento del hospital, los 3 hermanos hablamos. Ricardo se pasó la mano por la cara y dijo: «Esto es complicado. Mariana está embarazada, en el primer trimestre, y su ginecólogo le pidió evitar cualquier situación de estrés. No sé si podríamos darles el cuidado que necesitan en casa». Valeria, con los brazos cruzados, añadió: «Yo no vivo en una casa, vivo en un departamento pequeño, y además mi horario es imposible. Tengo citas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí, en su casa, están en su rutina, con sus cosas, con su gente. Cambiarlos ahora podría afectarlos más». Luego, los 2 me miraron. No dijeron nada, pero no hacía falta. Yo ya sabía lo que esperaban. Dije: «Yo puedo quedarme un tiempo. Tengo mis clases, pero puedo pedir una licencia. Al menos hasta que se recuperen». Ricardo me puso la mano en el hombro y dijo: «Gracias, hermana. Tú siempre has sido la más paciente con ellos». Valeria sonrió y añadió: «Sí, mamá y papá se sienten más tranquilos contigo. Nadie me lo pidió explícitamente. Nadie dijo que era mi obligación. Pero tampoco ofrecieron alternativas. Acepté, pensando que sería cosa de semanas, tal vez 2 meses. La licencia que pedí en la secundaria fue de 30 días. A los 45 días ya había comprado una cama hospitalaria con mis ahorros. A los 80 había vendido mi carro para pagar una fisioterapeuta particular y adaptar el baño. Al principio, todo parecía manejable. Mi mamá mejoraba despacio. Mi papá, aunque frágil, seguía con su rutina: leer el periódico en la mañana, regar sus plantas al atardecer. Yo me levantaba a las 5 para preparar desayunos, medicinas y llamar a la clínica por recetas. Regresaba del supermercado con bolsas pesadas y las acomodaba sin que nadie lo notara. Ricardo llamaba cada 15 días. «¿Cómo van las cosas?» «Bien», le decía. «Hoy caminó 5 pasos con el andador». «Eso es genial», respondía él. Un día me preguntó si necesitaba dinero para algo. Le dije que no, que todo estaba bajo control. En realidad, ya había gastado 15.000 pesos en pañales y suplementos. Pero no quería que pensaran que lo hacía por interés. Valeria me escribía mensajes sueltos: «¿Cómo está papá? ¿Necesitas que te lleve algo del centro?». Nunca llevó nada. Una vez le pedí que me comprara un frasco de crema Nivea, la azul, porque a mi mamá le dolía la piel por los pañales. Me respondió al día siguiente: «Lo siento, se me olvidó». Compré algo para mi consulta y salí corriendo. No volví a pedirle nada. Con el tiempo, empecé a notar que mis padres repetían frases que claramente venían de ellos. Mi mamá, una mañana, me preguntó si no me gustaría retomar mis clases. Le dije que no podía dejarlos solos. Ella respondió: «Valeria dice que en su escuela hay maestros que dan clases a medio tiempo, quizás podrías hacer eso».
Yo le expliqué que mis alumnos necesitaban continuidad, que no era lo mismo ir y venir. Ella no insistió. Mi papá, en cambio, un día me dijo: Ricardo me comentó que quizás podrías mudarte con ellos un tiempo, así descansas. Le pregunté si Ricardo se lo había ofrecido. Él bajó la vista y murmuró: bueno, fue una idea que se le ocurrió. Pero ya sabes cómo es Mariana. Yo entendí. No hubo confrontaciones, no hubo gritos. Solo ausencia disfrazada de prudencia. En el cumpleaños de mi papá del año siguiente, solo fui yo. Ricardo dijo que tenía una reunión de último minuto. Valeria escribió un mensaje al grupo familiar: feliz cumpleaños, papá, los quiero mucho, les mando un abrazo desde el alma. Mi papá leyó el mensaje en voz alta y luego guardó el teléfono. No dijo nada. Solo suspiró. Yo preparé arroz con pollo y un flan casero. Él comió en silencio. Al final, me dijo: tú sí eres mi regalo. Ese año, la licencia en la escuela se volvió permanente. La directora me dijo, con pena, que no podían mantener mi plaza vacante para siempre. Acepté la baja voluntaria, pensando que en 6 meses todo mejoraría. Pero no mejoró. Mi mamá empezó a repetir preguntas. ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? Al principio respondía con paciencia. Luego, simplemente asentía. Mi papá, cada vez más callado, pasaba horas viendo el mismo noticiero, como si esperara una noticia que nunca llegaba. Una noche, mientras le daba su pastilla para dormir, me dijo: ¿crees que nos estorban a tus hermanos? Le dije que no. Él no me creyó. Ricardo aparecía cada 3 o 4 semanas, casi siempre con los niños. Traía fruta, preguntaba cómo estaban, se tomaba un café y se iba. Una vez, mientras ayudaba a mi papá a tomar su medicina, lo escuché decirle a Ricardo por teléfono: ¿crees que le debemos algo a tu hermana? Y Ricardo respondió: no, papá. Ella lo hace porque los quiere, no por dinero. Si le das algo ahora, hasta se ofende. Mi papá no volvió a mencionarlo. Valeria venía menos, pero cuando lo hacía, hablaba como si todo estuviera bajo control. Una tarde, mientras yo limpiaba el piso después de que mi mamá vomitara por un efecto secundario de un antibiótico, Valeria entró con su taza de té y me dijo: deberías buscar a alguien que te ayude, te ves agotada. Le respondí que no tenía con quién dejarlos. Ella asintió, pensativa, y dijo: qué lástima que no puedas contratar a alguien. Yo le dije que ya no me alcanzaba el dinero. Ella no ofreció nada. Solo suspiró y dijo: ojalá hubiera una manera. En esta parte de la historia quiero hacer un paréntesis porque es increíble cómo Valeria y Ricardo se han hecho los de la vista gorda, van, dan presencia muy rara vez, Valeria como que propone las ideas pero no pone dinero de su bolsillo, al igual que Ricardo, y ahí es donde yo me hago una pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes? Porque esta situación tal cual se ha presentado en mi vida, o sea, yo sí me siento realmente identificado con esta historia. Por ejemplo, mi abuelo es una persona ya de 70 años y es una persona que, bueno, ha tenido problemas urinarios con el riñón y todo, y todos proponen ideas, pero nadie propone el dinero, ni el tiempo, ni la disposición. Entonces díganme ustedes qué hubieran hecho. Los meses se volvieron años. Aprendí a leer las etiquetas de los medicamentos, a distinguir entre un dolor normal y una señal de alarma, a llenar formatos del IMSS sin equivocarme en los números de seguridad social. Una vez, pasé 3 horas en una ventanilla porque me faltaba una copia del acta de nacimiento de mi papá. Nadie me ayudó. Ricardo me dijo por WhatsApp: ¿qué rollo con todas esas citas? ¿No hay manera de que los médicos vayan a la casa? Le expliqué que los médicos de cabecera no hacían visitas domiciliarias en ese sistema. Él respondió: ah, qué complicado. Valeria, en cambio, me mandó un enlace a una app de cuidadores privados. Mira, hay gente certificada, con antecedentes penales revisados. Le escribí que costaba 2.000 pesos por día. Ella no volvió a mencionarlo. En 2019, mi mamá tuvo una infección urinaria que la hospitalizaron por una semana. Yo dormí en una silla del pasillo. Ricardo vino una vez, el primer día, y se fue al mediodía. Valeria no apareció. Cuando la dieron de alta, el doctor me dijo que necesitaba control estricto de líquidos y cambio de pañal cada 3 horas. Aprendí a programar alarmas en mi celular: 6 de la mañana, 9, 12, 3, 6, 9, medianoche, 3. Dormía por fragmentos. Mi papá, al verme con ojeras, me decía: duerme más, mija. Yo le respondía: ya dormiré. En enero de 2020, mi mamá dejó de reconocer a Valeria en una llamada por videollamada. Le dijo: ¿quién eres, joven? Valeria colgó y me escribió después: esto es muy triste, no sé cómo lo soportas. Yo no respondí.
El 8 de febrero de 2020, mi mamá murió de una neumonía que se complicó por estar tanto tiempo en cama. Estaba yo con ella. Me tomó la mano y dijo: «No dejes que esto los separe, mija. Tú eres la que más los entiende». Le prometí que no lo haría. Mi papá aguantó otros 18 meses. Murió el 23 de agosto de 2021, después de un infarto. La noche anterior, había hablado con Ricardo sobre un trámite de pensión. No escuché la conversación, pero sí el silencio que siguió. Al día siguiente, lo encontré en su sillón, con la taza de té fría en la mesa. La lectura del testamento fue el 15 de septiembre. El abogado, un hombre de anteojos gruesos que conocía a la familia desde los 90, leyó con voz neutra. La casa, en el barrio de San Miguel, pasaría en partes iguales a Ricardo y Valeria. Los ahorros, 175.000 pesos, serían para Valeria, en reconocimiento a su apoyo emocional y logístico. A mí, solo me mencionaron en una nota final. A nuestra hija, quien con amor y abnegación estuvo presente en sus últimos años, le agradecemos profundamente su compañía, seguros de que su espíritu generoso no busca recompensa material. Acá quiero hacer otro paréntesis y es sorprendente. O sea, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo pienso que la chica hizo todo de corazón, pero al final también pensó en un bien material que hasta yo lo hubiera hecho, claro. Bueno, ¿dónde está mi parte que me corresponde? ¿Dónde está mi parte de la herencia? Y que solamente me dejen una carta diciendo que yo no quise recibir nada, que yo todo lo hice de amor y de corazón y mis hermanos reciben. O sea, por lo menos yo hubiera demandado, yo hubiera hecho algo legal, lo hubiera intentado, ¿sabes? Pero aquí nos damos cuenta que en este caso la protagonista de esta historia hizo las cosas con tanto amor, con tanta fe y en esta ocasión salieron como recompensados lo que fue Ricardo y Valeria, que nunca estuvieron, porque en el análisis anterior se hicieron los de la vista gorda, proponían ideas, pero ninguno realmente estuvo ahí, ninguno aportó dinero, ninguno aportó valor como tenía que ser. Para mí, esta es una parte muy indignante para mí. Ricardo me miró y dijo: «Fue lo que ellos quisieron». Valeria añadió: «Sabemos que tú lo hiciste por amor, no por herencia». No respondí. Un mes después, la vecina de enfrente, doña Lucha, me pasó un sobre que mi mamá le había dado antes de morir. Adentro había una carta y una copia de una nota escrita a mano por mi papá. En ella, explicaba que Ricardo y Valeria los habían convencido de que yo estaba emocionalmente estable y económicamente independiente, mientras que ellos enfrentaban dificultades reales. Ricardo con deudas de su empresa, Valeria con gastos médicos de su marido. Dijeron que yo había comentado en varias ocasiones que no quería cosas materiales, solo su cariño. Nunca dije eso. Pero ya no importaba. Ricardo perdió su trabajo 2 años después, cuando su socio desapareció con el dinero de 3 proyectos. Intentó vender la casa, pero como Valeria se negó a firmar, quedó atrapado en un limbo legal. Hoy trabaja como supervisor en una obra pequeña, ganando menos de la mitad de lo que ganaba. Valeria se separó cuando su marido descubrió que había usado parte del dinero de la herencia para pagar deudas personales de tarjetas. Su consultorio cerró tras una avalancha de reseñas negativas. Sus clientas decían que era condescendiente, distante y que les hacía sentir culpables por no seguir sus dietas. Yo regresé a dar clases en 2022. No a la secundaria técnica, sino al Colegio Guadalupe Victoria, un plantel privado que me contactó gracias a una antigua alumna que ahora es coordinadora académica. Me ofrecieron un puesto de tiempo completo en literatura y expresión oral, con salario digno, prestaciones completas y un horario que me permite tener vida propia. Al principio dudé. Había estado fuera del sistema tanto tiempo. Pero me dijeron que mi experiencia cuidando a mis padres les daba una sensibilidad única para tratar con adolescentes en crisis. Empecé en agosto. Hoy, mis alumnos me llaman profe con respeto, no con burla. Tengo un escritorio propio, una pizarra digital y un contrato que me cubre el IMSS. Vivo en un departamento con luz natural, a 20 minutos del trabajo. Sigo sola, pero ya no me siento invisible. Cuando alguien me pregunta por mi familia, no me quejo. Solo digo, cuidé a mis padres como creí que debía. Ellos hicieron lo que creyeron justo. La vida, a veces, se encarga de ajustar la balanza. Y en ese ajuste, no siempre se necesita gritar para ser escuchado. Durante los primeros meses en el nuevo colegio, me costó adaptarme. No por la materia, la literatura siempre ha sido mi refugio, sino por el ritmo. Los adolescentes de hoy piensan distinto, hablan distinto, sufren de otras formas. Una alumna, en noviembre, me entregó un ensayo sobre el abandono emocional en la vejez. Me escribió al final: «Profe,
Sé que usted entiende esto. No supe si fue intuición o si alguien le contó mi historia. No le respondí con palabras, pero en la calificación puse una nota: gracias por tu honestidad. Esa semana, el director me llamó para decirme que varios padres habían elogiado mi enfoque. Dije que solo trataba de escuchar, como aprendí a hacerlo, aunque a veces nadie me escuchó a mí. Hoy, cada lunes, antes de entrar al salón, me detengo un momento en el pasillo. Respiro. Y me digo, no fue en vano. No porque recibí algo a cambio, sino porque elegí no mirar hacia otro lado. En marzo de 2023, recibí una llamada de Ricardo. Su voz temblaba. Me dijo que Mariana lo había dejado, que los niños estaban con su madre y que ya no podía pagar la renta. Me preguntó si podía prestarme 1000 pesos hasta que se acomodara. Le dije que no tenía. No por rencor, sino porque en ese momento estaba pagando la primera mensualidad de un curso de actualización docente que el colegio requería. Él no insistió. Colgó sin despedirse. Un mes después, vi en Facebook que Valeria había puesto en venta sus muebles. Escribió: nueva etapa, menos cosas, más paz. Nadie comentó. Yo tampoco. En septiembre de 2024, cumplí 50 años. Mis alumnos me dieron una tarjeta hecha a mano, con frases como gracias por no rendirse y usted nos enseña a ser humanos. No hubo fiesta en casa. Pero esa noche, comí en un restaurante pequeño cerca del parque. Pedí sopa de fideo y un refresco de mandarina. Mientras esperaba la cuenta, vi a una pareja mayor entrando del brazo, ayudándose a caminar. No sentí envidia. Sentí paz. Hoy sigo dando clases. Este semestre, imparto un taller de escritura autobiográfica. Les digo a mis alumnos que escriban sobre lo que no pueden olvidar, no sobre lo que quieren que otros admiren. Uno me preguntó si alguna vez escribí mi historia. Le dije que sí, pero no para publicarla. La escribí para no perderme a mí misma en el camino. Y si algún día alguien me pregunta si volvería a hacerlo, cuidar a mis padres sabiendo lo que sé ahora, responderé lo mismo: sí. No por ellos. Por mí. Porque en medio del olvido, elegí no convertirme en alguien que abandona. Eso, al final, es lo único que no pueden quitarte. Ni en un testamento. Ni con el tiempo. Ni con el silencio. En enero de 2025, el colegio me propuso coordinar el área de humanidades. Acepté. El sueldo aumentó un 30%. Con parte de ese dinero, abrí una cuenta de ahorro para emergencias. No para comprar una casa, no para vengarme, sino para dormir tranquila. Ricardo ahora trabaja en una constructora pequeña, lejos de León. Una vez, en una llamada familiar de Navidad organizada por Valeria, dijo que extrañaba a papá. Nadie mencionó a mamá. Yo no dije nada. Solo escuché. Valeria se mudó a una ciudad más pequeña. Dice que quiere vivir con propósito. En su perfil, ahora ofrece consultas online sobre nutrición consciente y sanación emocional. Sus reseñas son mixtas. Algunos dicen que es muy estricta. Otros, que no escucha. Yo sigo aquí. Dando clases. Corrigiendo ensayos. Tomando café en las mañanas. Y cada vez que paso frente a una casa con una alfombra persa en el comedor, no me detengo. Solo sigo caminando. Porque ya no necesito volver. Ya no necesito explicar. Ya no necesito que me reconozcan. Lo que hice, lo hice entero. Y eso, en un mundo de medias palabras y promesas rotas, es más que suficiente. En febrero de 2026, actualicé mi título con un diplomado en Pedagogía Crítica, auspiciado por la Universidad Estatal. Las clases eran los sábados. Iba en transporte público. Una compañera, maestra de matemáticas de una escuela rural, me preguntó por qué estudiaba a mi edad. Le dije que no se trataba de la edad, sino de no quedarme atrás. En marzo, el colegio implementó un programa de mentoría. Me asignaron a 2 profesores jóvenes. Uno de ellos, al final del primer mes, me dijo: usted no grita, pero todos la respetan. ¿Cómo lo hace? Le respondí, escuchando más de lo que hablo. En abril, recibí una carta del IMSS confirmando mi reincorporación formal al sistema de pensiones, con retroactividad desde mi regreso al trabajo. No era mucho, pero era estabilidad. En mayo, Ricardo llamó de nuevo. Esta vez, no pidió dinero. Solo dijo: perdón. No respondí. No porque no lo aceptara, sino porque ya no necesitaba decirlo. En junio, Valeria publicó un post largo en Instagram sobre el peso de las expectativas familiares. No mencionó a nadie, pero muchos de sus seguidores comentaron: esto suena a experiencia propia. En julio, organicé una salida con mis alumnos al teatro. Vimos una obra sobre una hija que cuida a su madre con Alzheimer. Al final, varios lloraban. Uno me dijo: profe,
Usted ya vivió esto, ¿verdad? Asentí. Él añadió, entonces entiendo por qué nunca se rinde con nosotros. En agosto, renové mi contrato por 3 años más. El director me dijo que querían que desarrollara un programa de literatura terapéutica para estudiantes con ansiedad. Acepté. Hoy, mientras escribo esto en mi libreta, no para publicar, sino para no olvidar, escucho el ruido de la lluvia. Afuera, la ciudad sigue. Mis hermanos siguen sus caminos. Yo sigo el mío. Y aunque nadie me dio las gracias en un testamento, aunque nadie me pagó por los años perdidos, sigo teniendo algo que ellos, en su carrera por tener, dejaron atrás, la certeza de que, al menos una vez en la vida, hice lo correcto sin esperar nada a cambio. Y eso, en este mundo, es más raro que el dinero. Más fuerte que el rencor. Más duradero que una herencia. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por llegar al final de esta historia, para mí es muy importante y bueno, vamos a lo que nos interesa. El análisis mío con criterio en esta historia es que es increíble y yo estoy completamente seguro que más de una persona que ha escuchado esta historia ha tenido problemas similares, incluyéndome a mí, porque como yo dije en un análisis anterior, lo que es mi abuelo tiene problemas urinarios, problemas del riñón, tiene la vejiga muy desgastada y entonces muchas personas proponen ideas, pero muy pocos proponen el dinero, muy pocos dicen turnémonos, hagámonos esto. Incluso era algo que pasaba con la abuela de mi esposa. Entonces imagínate el sacrificio que hizo la protagonista. Inclusive adaptó su casa, hizo bastantes cosas durante bastantes años y durante bastantes años, ¿qué hizo Valeria? Proponer ideas, pero no propuso el dinero, no puso el dinero. En el caso de Ricardo también se hizo el de la vista gorda, el que no estuvo presente. En el caso mío, pues me siento muy identificado con esta historia, me da indignidad incluso, o sea, para mí esto no es digno de escuchar. Y al final de la historia vemos cómo reciben su merecido lo que es Ricardo, lo que es Valeria, y esto es la representación propia, señores y señoras, del karma. El karma, porque bien o mal no venga, la protagonista de la historia estuvo cuidando a su papá, a su mamá, estuvo siempre ahí, inclusive llegó un momento en que le dijeron, mira, ¿sabes qué? No te vamos a dar más licencias, es entendible, no le pueden pagar a una persona durante todo un año, los únicos casos en los que esto pasa es cuando hay licencia de maternidad, cuando pues una mujer está embarazada, tiene que cuidar su embarazo, perdón, cuando ya tiene su hijo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que al final ella dice, bueno, está bien, por lo menos que tanto esfuerzo que hice yo que dio un fruto. En este caso, pues fue una herencia para Valeria, para Ricardo, pero ¿de qué sirvió la herencia? Díganme ustedes. O sea, fue una herencia que no se disfrutó, que no hicieron nada bueno, mientras que en este caso la protagonista le aumentaron el sueldo, entró al colegio, estuvo súper bien, entonces siento yo que fue tan bueno porque consiguió buenos trabajos, buenos aumentos de sueldo y eso le permitió a ella darse cuenta que el verdadero esfuerzo y que el verdadero valor realmente que ella aportó lo hizo de corazón. Y si ella lo volvería a hacer, lo haría otra vez, pero porque sabe por qué tiene que hacerlo, porque le nace del corazón. Entonces, espero que les haya quedado de enseñanza, que de verdad si ustedes en su familia en algún momento llegan a tener un caso así, pónganse en el caso y en los pantalones de esa persona que está cuidando a ese familiar, porque no solamente es proponer una idea, también es decir, oye, mira, yo te puedo colaborar con este dinero o proponer una solución que realmente sea equitativa para todos. Muchas gracias por su atención.